Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Manuel Gómez Carrillo, les voy a dar el seminario 14. Vamos a trabajar en esta clase en conceptos centrales de lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, la infección por HIV y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, la idea es cubrir estos tres objetivos. En primer lugar, vamos a ver el impacto que tiene a nivel epidemiológico la infección por HIV y el SIDA. Yo le voy a agregar a este seminario algunos datos históricos respecto del origen de la pandemia, porque me parece que es un buen momento para hacer comparaciones con lo que está ocurriendo respecto del coronavirus y que de alguna manera, que son infecciones absolutamente distintas, tienen comportamientos epidemiológicos y virológicos que son diferentes. Pero que de alguna manera me parece interesante que perciba qué era lo que ocurrió en los años 80 cuando empezó a emerger esta enfermedad. Después vamos a analizar muy bien el tema del diagnóstico y monitoreo de la infección por HIV. Esto ha sido actualizado en los últimos años, así que el material que tiene este seminario es lo más actual que hay al respecto. Y lógicamente vamos a incursionar en algunas enfermedades marcadoras, especialmente trabajando respecto al diagnóstico, la prevención y la epidemiología, que es lo que más nos interesa desde el punto de vista de cuáles son las infecciones que en nuestro medio, en Argentina, cobran más relevancia en estos pacientes. Bien, en junio del año 81, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, publica en un informe semanal que suele hacer 5 casos de neumonías por neumocistis carini, en aquel momento se llamaba así, hoy lo conocemos como neumocistis fioesi, todos ellos en jóvenes de sexo masculino que eran homosexuales activos. De ellos, de esos 5, 2 fallecieron y además habían tenido otras infecciones bastante inusuales, como eran infecciones por citomegalovirus, candidiasis diseminada, etc. Estos reportes fueron detallados en estas 5 personas y de alguna manera se estaba dando origen a una situación inusual que se estaba empezando a observar particularmente en los Estados Unidos. Muy poquito después aparece la primera publicación periodística que menciona esta extraña enfermedad en personas homosexuales. Un raro cáncer es visto en 41 homosexuales, menciona algunas personas que fallecieron, y esta fue la primera vez en la cual la prensa publica en un diario muy importante, que es el New York Times, lógicamente un artículo pequeño en la emisión en papel, como era en aquella época. Este cáncer era el sarcoma de Kaposi, un sarcoma muy extraño que no se suele ver normalmente en Occidente y mucho menos en personas jóvenes, que muchos años después sabríamos que es producida por un virus, el herpes humano 8 o virus del sarcoma de Kaposi. Para aquel momento, ya en los Estados Unidos, hoy se estima, había 200.000 personas infectadas por HIV. Y lamentablemente en ese momento, la mal llamada peste rosa empezaba a tomar los medios y empezaba a preocupar a la humanidad. A tal punto se llegó que se acuñó el término GIR, ¿sí? Que quiere decir inmunodeficiencia relacionada con los gays o con los homosexuales. Esto desde ya estaba siendo muy difundido por los medios, se hablaba popularmente en la comunidad de esto, a pesar de que ya estaba demostrado que había infecciones por transmisión heterosexual, que había infecciones en niños por transmisión vertical, que había infecciones en heterosexuales por uso de drogas inyectables. A pesar de todo eso, los hemofílicos, por ejemplo, también, ¿sí? Los que recibían hemoderivados, personas que recibían transfusión. Esta situación, en la cual tanto los medios de comunicación como a nivel popular generó una estigmatización de la comunidad gay bastante importante y llevó mucho tiempo que la gente tomara conciencia de que realmente esto no era tan así. Esta enfermedad infecciosa transmisible, evidentemente, es un gran ejemplo del modelo del iceberg de las enfermedades infecciosas. Lo que se veía en aquel momento era lo que estaba por arriba del horizonte clínico, pero realmente se desconocía el número de individuos que aún están detectados, podían ser transmisores de la infección, y esto puede depender de muchos factores, que hubiese infecciones asintomáticas o que hubiese periodos de incubación hasta la aceptación de la infección que fueran tan prolongados en los cuales muchos individuos infectados fueran inaparentes para el sistema de salud. Esto, lógicamente, es una dificultad importante y hacía falta, más que nada, tener el aislamiento del virus o del agente biológico de esta enfermedad. Hasta que en el año 1983 se logra el aislamiento de un retrovirus con tropismo por linfocitos T en un paciente que tenía síntomas que les hacía sospechar que precedían a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida a estos investigadores. El grupo del Instituto Pasteur, liderado por Doug Montagnier y la doctora Barré-Sinoussi, que tuvo un protagonismo muy importante en esto, bueno, valió el premio Nobel de Medicina en el año 2008. Y este trabajo fue un aporte fundamental porque a partir de este aislamiento se pudo determinar la secuencia nucleotídica, se pudo caracterizar antigénicamente, esto permitió desarrollar los primeros ensayos de diagnóstico y empezar a testear, empezar a ver qué había abajo de este iceberg, cuál era la magnitud. Ahí empezó la historia del diagnóstico de la infección por HIV. Por supuesto, esto estaba muy vinculado a la posibilidad de empezar proyectos para el desarrollo de vacunas, algo que todavía no se ha logrado, y también el descubrimiento de otros virus, como fue el caso del HIV-2. La disponibilidad de métodos de diagnóstico permitieron empezar a conocer cuál era la evolución de la epidemia. Hacia fines de los años 80, ya el crecimiento y el desarrollo de los casos diagnosticados era muy grande. Este es un ejemplo de los Estados Unidos, en miles, ¿sí? En decenas de miles de personas diagnosticadas por año, y lógicamente con una tasa de mortalidad, que es la barra lejana azul, que era bastante importante. Lógicamente, a partir de ese momento, el SIDA se empezaba a convertir, y hacia fines de los 80, en una de las mayores preocupaciones, sino la mayor preocupación en salud pública en el mundo. Ya era pandemia y ya estaba comprometiendo no solamente el sistema de salud en muchos países, sino que además el costo altísimo que tenía para las economías regionales. Entonces, le voy a presentar un pequeño videito que de alguna manera les muestra cómo los medios tomaban en ese momento la situación que se estaba viviendo respecto de la pandemia. Canal 13, Televisión, presenta. Hoy presentamos. Algo ha sucedido. Existe una nueva enfermedad mortal que ahora se está diseminando por todo el mundo.
Los virus de la inmunodeficiencia humana tienen un origen zoonótico. Se identificaron filogenéticamente relaciones entre el virus HIV-1, particularmente, con virus de la inmunodeficiencia simiana, que están muy adaptados a los chimpancés y a los gorilas, ¿sí? Hubo varios eventos en el África subsahariana que dieron origen a estos saltos interespecies. El HIV-2 es un virus relativamente distinto del HIV-1, incluso el curso de la infección es diferente, y lógicamente no tienen la misma distribución mundial que tiene el HIV-1. Tiene un origen también zoonótico de otra especie simiana que en esta región del África occidental. Básicamente lo que nosotros conocemos como pandemia de HIV la vamos a asociar y vamos a hablar permanentemente del HIV-1. El HIV-2 es endémico en el continente africano en particular. Esta transmisión zoonótica ocurrió probablemente entre 1915 y 1940, se estima 1920 más o menos cuando ocurrieron los eventos de transmisión, y una vez adaptado al hombre, la transmisión interhumana llegó en total hasta el presente, desde esta época hasta el presente, alrededor de 80 millones de infecciones en el humano. Estudios posteriores también nos permiten dilucidar aproximadamente el momento en el cual estos virus ingresaron al continente americano. Las evidencias filogenéticas indicarían claramente que el ingreso al continente americano, inicialmente aquí, Trinidad y Tobago y a Estados Unidos y Canadá, se produce aproximadamente entre mediados de la década del 60 y fines de la década del 70. No es extraño que esto haya sido así, ya que en el año 80 empezaron a reportar los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, algo que de alguna manera está correlacionando con lo que es el periodo de incubación hasta que se desarrolla la enfermedad. Esto es algo que vamos a trabajar en este seminario para poder comprenderlo y poder entenderlo bien. Bien, entonces vamos a ver cuál es el estado actual de la pandemia. Después vamos a hablar de la epidemia, particularmente en Argentina. Este es un reporte que saca Naciones Unidas, el programa UNEX, todos los años, y que muestra un poco el avance de la pandemia a nivel global. Bien, esta curva representa la evolución de la epidemia desde el año 1990 hasta el 2018. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un crecimiento sostenido, hay una pequeña tendencia hacia una meseta acá, pero el número sigue creciendo. Hoy estamos con el informe del 2018 en 38 millones de personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, son personas infectadas, de las cuales 19 millones son mujeres, ¿sí? Y más de 1,5 millones son niños menores de 15 años. Ahora, si uno quiere analizar la mortalidad, particularmente para el año 2018, nos vamos a encontrar con que hubo 770.000 muertes. Esto es muertes relacionadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bien, por lo tanto, todos estos datos nos llevan a inferir que en el 2018 ocurre un número de nuevas infecciones que son 5.000, ¿sí? 5.000 infecciones por día, ¿sí? La Argentina tiene este número en un año, normalmente es el número de nuevas infecciones que ocurren en nuestro medio. Veamos entonces cuál es el estado actual de la epidemia en la Argentina. En nuestro país se estima que hay 139.000 personas que viven con HIV, de los cuales el 83% conocerían su diagnóstico. Son individuos que al conocer su diagnóstico tendrían que estar incluidos en el sistema de salud y lógicamente tendrían que estar bajo tratamiento. Solamente 59.000 de ellos están en el sistema de salud público bajo tratamiento antirretroviral. Esto marca un poco el escenario que les vamos a plantear tanto en este seminario como en la clase teórica que se va a dar entero. La razón hombre-mujer de los diagnósticos de HIV es 2 a 1, 2 hombres por cada mujer, y la mediana de edad sigue siendo la población de adultos jóvenes, que está entre 32 y 33 años en promedio. Es importante tener en cuenta que de las vías de transmisión, el 98% son producidas por relaciones sexuales sin protección. Esta es eminentemente en este momento una infección de transmisión sexual. Y básicamente se puede disgregar en lo que ocurre en la población femenina, en las cuales el porcentaje de relaciones heterosexuales es muy alta, más del 90% de la transmisión heterosexual en mujeres se produce por esta vía, y en caso de hombres que tienen sexo con hombres o hombres heterosexuales, anda alrededor del 50% en cada uno de ellos. Un dato que no es menor tiene que ver con la transmisión perinatal. Si bien la transmisión perinatal en forma natural abarca aproximadamente el 30% de los casos, los tratamientos y los antirretrovirales y las profilaxis que se puede hacer en la transmisión vertical son bastante efectivos y están desarrollados desde hace muchos años. Hay países que prácticamente han bajado casi a cero o a cero la transmisión. En la Argentina estamos con una tasa de transmisión que anda alrededor del 4,6%, lo cual está hablando de una falla en estos eventos y una falla del sistema de salud. Y básicamente tiene que ver con mujeres que llegan al control obstétrico en forma muy tardía, ¿sí? Con lo cual no hay oportunidad de poder hacer diagnóstico y evitar este porcentaje de transmisión vertical que ocurre en nuestro país. Un dato importante que preocupa a nivel sanitario en nuestro país tiene que ver con los diagnósticos tardíos de la infección por HIV. Nosotros vamos a definir como un diagnóstico tardío en aquel individuo en el cual se hace un diagnóstico cuando la infección ya está avanzada, ya tiene alguna manifestación clínica, ya sea por enfermedades asociadas al SIDA o infecciones o enfermedades marcadoras de SIDA. Estos individuos tienen básicamente una manifestación clínica que demuestra que evidentemente la infección la portan desde hace mucho tiempo. El porcentaje total del país es alrededor del 36,5%, con un mayor porcentaje entre hombres que en mujeres, pero igualmente elevados en ambos casos. Y donde ustedes pueden ver una distribución en distintas áreas, regiones del país, en el cual se mantienen en todos ellos por arriba del 30-32%. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar un poquito con cómo es la infección por HIV y empezar a ubicarnos en todo lo que nosotros acabamos de ver desde el punto de vista epidemiológico. La infección por HIV tiene una historia natural, esto quiere decir que progresa a lo largo del tiempo sin ningún tipo de intervención médica, desde el momento de la infección, donde la media de los individuos desarrollan el deterioro inmunológico y lógicamente la aparición de infecciones oportunistas o neoplasias, etcétera, lo que se llaman las enfermedades marcadoras, en una media de 10 años aproximadamente, ¿sí? Durante todo ese periodo hay un deterioro progresivo del sistema. Lógicamente, esta es una infección que depende de una relación huésped-parásito, virus-célula, virus-organismo bastante importante, hace que haya distintos comportamientos y que haya individuos que progresan más rápido o individuos que tardan más en progresar, o incluso hay individuos que no desarrollan la enfermedad y que son los que ustedes a lo mejor en micro 1 vieron como controladores de lead, ¿sí? O progresores a largo plazo. En el curso de la infección por HIV vamos a definir básicamente 3 etapas, ¿sí?
El periodo agudo, la etapa temprana de la infección, es el momento que se infecta a la persona, hay un disparo muy alto de la carga viral, una pérdida de los linfocitos TCD4 bastante importante, una expresión que en sangre periférica se puede manifestar claramente, como esta curva que ven acá, ¿sí? Y también, algo que no se ve desde el punto de vista periférico, pero ya se conoce, una depresión muy grande de linfocitos TCD4 en mucosa, principalmente intestinal, ¿sí? Recuerden del micro 1 que un blanco muy importante en la infección primaria, especialmente tiene que ver con la mucosa intestinal. A partir de este momento, el individuo puede desarrollar, en un alto porcentaje de individuos lo desarrollan, un síndrome de infección aguda, lo que se llama el síndrome retroviral agudo. Algo que vamos a ver está muy relacionado a lo que es un síndrome mononucleosiforme y que lo van a ver en una clase teórica dentro de poco. El virus, lógicamente, empieza a diseminarse, asienta en distintos órganos y tejidos linfoides en todo el organismo, ¿sí? Y lógicamente la respuesta inmune empieza a controlar esta situación, haciendo que la carga viral empiece a caer a un nivel que dependerá del individuo, del paciente, que dará como lo que se denomina el set point. Puede ser más alto, puede ser más bajo, ¿sí? A partir de ese momento se establece la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa asintomática, es una etapa en la cual hay una latencia clínica, no biológica, clínica, y en el cual el nivel de linfocitos CD4 que se hayan recuperado a nivel circulante van a empezar a declinar paulatinamente a lo largo del tiempo, ¿sí? En función de cuál sea el nivel de la carga viral que tengamos en ese momento, ¿sí? Cuanto más carga viral, más rápido va a declinar, cuanto menos carga viral, más lento va a ser esto. Básicamente esto determina en la etapa asintomática y la persona no tiene absolutamente ninguna manifestación, cuánto tiempo llevará en años, meses o años el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida que lógicamente se va a establecer en las etapas finales, que tiene que ver con un deterioro muy grande del sistema inmune y en las cuales aparecen las enfermedades oportunistas y que lógicamente si no hay ningún tipo de intervención va a llevar a la muerte del individuo en muy poco tiempo, ¿sí? Esta sería la historia natural más detallada. En la década del 90 se desarrollaron nuevos tratamientos que son los que se denominan tratamientos antirretrovirales de alta eficacia o la sigla en inglés que es HART. Esto quiere decir una terapia combinada con antirretrovirales que atacan distintos blancos dentro de lo que es el ciclo de replicación del virus. A partir de la incorporación de un número mayor de pacientes con este tipo de tratamiento se vio epidemiológicamente un efecto muy beneficioso en dos parámetros particulares. Acá tienen en blanco el porcentaje de pacientes que se incorporan al tratamiento antirretroviral y acá tienen las curvas que en verde, que es los nuevos casos de SIDA, o sea, los casos de SIDA hoy en día se ven cada vez menos, siempre y cuando hay un tratamiento antirretroviral de alta eficacia instaurado, y por supuesto la caída en la tasa de mortalidad por SIDA. Esto es algo que a mediados de los 90 y hasta el año 2000 generó muchas expectativas. Ahora bien, hay algo muy importante en esta diapositiva y es que para poder de alguna manera instaurar un tratamiento efectivo hay que diagnosticar. Y para, ustedes ya recordarán que para poder diagnosticar tenemos que tener al 100% de los individuos diagnosticados. Si tenemos gente que se diagnostica tardíamente, no hay posibilidades de intervenir terapéuticamente. Y esto generó hace algún tiempo, hace unos años, el desarrollo de un programa que lo van a ver en el teórico que va a dar el doctor Salomón, y yo no me voy a explayar demasiado para no ser repetitivo, digamos, con la temática, pero que tiene que ver con la estrategia que se plantea para el 2020-2030. Y esa estrategia es la que establece llegar al 2020 a tener diagnosticados al 90% de la población infectada, ¿sí? Al 90% de los infectados, ponerlos bajo tratamiento antirretroviral y alcanzar también cargas virales indetectables en ese 90%. Estaríamos hablando del 73% del total. Esta estrategia está en marcha, pero los resultados no parecen ser demasiado prometedores. Pero sí les quiero marcar, me parece que es lo importante de esta clase, es que esto justifica un cambio importante que hubo en los algoritmos de diagnóstico, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Es importante destacar que de alcanzarse este año, este objetivo que planteó Naciones Unidas, la tasa de transmisión entre individuos sería bastante baja porque evidentemente había un control claramente de la carga viral de las personas, con lo cual se estima que para el 2030 la pandemia estaría controlada. Claramente se ha demostrado que iniciar un tratamiento antirretroviral tempranamente, lógicamente ofrece beneficios muy importantes para el paciente a mediano y largo plazo. Evidentemente, si un tratamiento se inicia cuando el individuo ya tiene síntomas de infecciones oportunistas, por ejemplo, el deterioro inmunológico es tal que es muy difícil que se logre revertir y llevar al paciente a un estado casi de salud plena. Acá entonces nos vamos a centrar en las etapas en las cuales sería ideal tener el diagnóstico hecho. Así vemos un poquito estos parámetros que son tanto biológicos como inmunológicos, ya sea en la infección primaria, en la etapa aguda, en la prima-infección, en el momento en el cual suele desarrollarse el síndrome retroviral agudo, y en lo que sería la etapa del inicio de la etapa crónica, la etapa temprana, en la cual la infección ya está establecida, y son estas dos fases en las cuales sería ideal tener hecho el diagnóstico e iniciar un tratamiento antirretroviral para beneficio de los pacientes. Lógicamente, esto ya lo hemos visto en las etapas iniciales, el virus no tiene una respuesta inmune que contenga, la replicación viral muy importante, lógicamente empieza a desarrollarse la respuesta TCD8, y lógicamente hay virus que logran escapar, esto ustedes ya conocen los aspectos biológicos en la variabilidad genética que el virus tiene, con lo cual en esta etapa, cuando se empieza a establecer el set point, todos los virus que escapan de esta respuesta CD8, que es muy enérgica, lógicamente van a poder establecerse en distintos reservorios, ¿sí? En toda esta cinética, desde el punto de vista inmunológico, hay la aparición de anticuerpos específicos que son neutralizantes, pero lógicamente, ya sea respuesta CD8 o de anticuerpos neutralizantes, el virus escapa a esta situación. Y se establece lo que yo les mencioné hace un ratito, el set point viral. La definición del set point es un estado de equilibrio entre el virus que se produce y el virus que se elimina. Es como una canilla abierta, ¿sí? Que está de alguna manera aportando virus al sistema y lógicamente una respuesta inmune que está tratando de desagotar ese compartimiento. En toda esta etapa ustedes tienen distintos marcadores que pueden detectarse en el laboratorio, ya sea serológicos como
biológicos, como es el caso de la carga viral o la detección cualitativa por PCR de forma viral, que se empiezan a detectar en distintos tiempos durante el periodo, ¿sí?, en el cual está la replicación viral, sin que es una respuesta manifiesta, sobre todo lo que hacen los anticuerpos. Eso es lo que se llama el periodo de ventana. Entonces, con esta racionalidad y tomando en cuenta la progresión de esta infección, vamos a ver con qué herramientas contamos para poder hacer el diagnóstico temprano lo mejor posible. Bien, entonces para alcanzar estos objetivos, una de las estrategias que se planteó y que en nuestro medio se están llevando adelante tiene que ver con la incorporación de los test rápidos. El test rápido es un ensayo que en el caso de la HIV puede detectar antígenos, puede detectar anticuerpos, ambas cosas, en una muestra biológica, que puede ser una muestra de sangre, principalmente es una muestra de sangre, una gotita de sangre. En algunos casos también se puede desarrollar la pesquisa de anticuerpos en saliva, por ejemplo. Y el concepto de test rápido es que uno, en primer lugar, tiene la posibilidad de hacer el ensayo en un ámbito muy sencillo, en un centro de testeo, no es necesario tener un gran laboratorio, no es necesario hacerlo en un hospital, se puede hacer en distintos lugares, con, por supuesto, gente entrenada para poder desarrollarlo y tener un resultado que más o menos está dentro de los 15 minutos de haber tomado esa gotita de sangre o esa muestra biológica. Esto facilita acercar a las personas al testeo. Y por supuesto, el objetivo es de alguna manera descartar personas que no están infectadas, en el caso de tener resultados negativos, y en el caso de tener resultados positivos, incorporarlos a un algoritmo de diagnóstico. Esto es el objetivo principal de este tipo de testeo. Ustedes ya conocen algunas estrategias que hay como test rápido, y de hecho lo han visto en infecciones respiratorias agudas, por ejemplo el caso de las faringitis, ¿sí?, los hisopados y el strep test, por ejemplo, es un test rápido que en 15 minutos se tiene un resultado. Eso lógicamente después tendría que ir a cultivo, etcétera, etcétera. La detección de antígenos de neumococo, orina, es un test rápido también. Esto es exactamente el mismo formato. Por lo tanto, el test rápido va a determinar si un individuo es negativo. En este caso, el test rápido detecta, en algunos casos los de cuarta generación detectan tanto antígenos como anticuerpos. El hecho de ser negativo se le informa al individuo. Esos 15 minutos que dura el testeo se aprovecha para poder dar aconsejamiento, ¿sí?, de alguna manera, explicarle cómo se previene la infección por HIV, etcétera, etcétera. Y en el caso de dar negativo, el individuo queda como no infectado. El test rápido puede dar un resultado reactivo, un positivo. El positivo es simplemente presuntivo, o sea, lo único que se informa al paciente en el ámbito en el que se hizo el test rápido es que se requieren nuevas pruebas para confirmar, ¿sí? Y ahí entra en la segunda etapa del algoritmo. Bien, entonces, una vez que un individuo tiene un resultado de test rápido reactivo, pasa a una etapa en la cual ya interviene el laboratorio. Lógicamente, quiero comentarles que hay varios algoritmos, este es uno de ellos, es el más tradicional, ¿sí? No vamos a complicar la situación, de acuerdo a los entornos puede haber algunas variaciones, pero básicamente, a partir del momento en que ingresa una muestra al laboratorio con un ensayo de test rápido reactivo, se hace el primer ensayo que es una ELISA. Las ELISA que se utilizan actualmente, principalmente las más nuevas son las de cuarta generación. Esto quiere decir que pueden detectar tanto antígenos como anticuerpos. Los de tercera generación tienen muy buena sensibilidad también, pero solamente detectan anticuerpos de clase IgG y IgE, ¿sí? Lógicamente, el ensayo de ELISA deberá discernir entre un resultado no reactivo, ¿sí?, con lo cual se le va a informar no reactivo al individuo, y por otro lado podría dar un test reactivo. En el caso de dar reactivo este ensayo de tamizaje, entonces se continúa, ¿sí? Acá tienen básicamente el formato que suele tener una ELISA. Hoy en día también hay sistemas automatizados, son mucho más complejos, los grandes laboratorios. Este es un ensayo de ELISA en placa, ¿sí?, como ya han visto seguramente en otras instancias de la cruzada. Todo tamizaje reactivo debe ir a confirmación. Actualmente, y por ventajas muy importantes que tiene de hacer el diagnóstico más rápido, de obtener datos mucho más profundos respecto del estadio en el cual puede estar el individuo en el momento en el cual se está haciendo el diagnóstico, se han cambiado los algoritmos. Entonces, lo primero que se hace ante un tamizaje reactivo es desarrollar una carga viral, ¿sí? La carga viral es un método cuantitativo de detección de ARN en plasma, ¿sí? Lógicamente, con esa muestra de sangre podría derivarse también a hacer determinar los niveles de CD4, hacer la relación CD4-CD8, que es un dato importante que puede recibir el médico tratante en el momento de obtener el resultado. O sea, el diagnóstico ya tendría que venir con información que para la intervención terapéutica es muy importante, ¿sí? Lógicamente, la carga viral puede seguir dos caminos, que sea detectable y lógicamente tener un nivel, o que sea indetectable. Los métodos de carga viral que se están utilizando en la actualidad están basados en lo que es la PCR en tiempo real, lo cual todo su desarrollo permite obtener un valor, ¿sí?, que determina la cantidad de ARN viral que hay en plasma. Y esto es importante porque recordarán que les dije en algunas diapositivas anteriores, cuando hablamos de la historia natural, que cuanto mayor es la carga viral de un individuo, mayor es el declive de linfocitos TCD4. Y eso es lo que hay que revertir precisamente con el tratamiento antirretroviral. Solo en aquellos casos en los cuales la carga viral resulta indetectable, entonces ahí sí hay que realizar el Western blot. El Western blot se hace porque básicamente tal vez estemos en presencia de un falso positivo del tamizaje, la carga viral no detecta, es un método directo, o sea, no detecta el RNA viral y por lo tanto el Western blot va a confirmar, ¿sí?, a confirmar si este individuo está o no infectado por la pesquisa de anticuerpos. Esto es lo que busca el Western blot, ¿sí? Y el resultado del Western blot tiene tres posibilidades. Ser positivo, en el caso de este paciente, digamos, se está indicando que el individuo está infectado y tiene carga viral indetectable. Evidentemente es un individuo en el cual podría haber un tipo de control que está teniendo de su infección. El resultado puede ser negativo, con lo cual entonces se descarta que esto era un falso positivo y entonces se informa como negativo, o el resultado podría ser indeterminado, por lo cual se necesita hacer un seguimiento de ese paciente. Básicamente el resultado indeterminado es que no se cumple con el criterio de positividad, que es la presencia de 2 de 3 bandas mayores que están indicando la presencia de anticuerpos, ¿sí?, contra cada una de estas proteínas virales. Ustedes no tienen que conocer exactamente cuál es el criterio de interpretación de Western blot, pero sepan que es un método que tiene mucha especificidad para la determinación de anticuerpos anti-HIV.
Y nosotros hemos visto que también hay un nivel de transmisión perinatal de la infección por HIV en nuestro país que rondaba el 5%, recordar. Esto fue llevando a hacer más preciso el diagnóstico, lógicamente más temprano. Realmente la prevención de la transmisión perinatal tiene que ver con el diagnóstico de la mujer embarazada. Esto claramente lo tiene que tener, lo van a ver probablemente más adelante cuando vean infecciones de transmisión sexual, cuando vean infecciones congénitas, etcétera, en el cual es mandatorio que una mujer embarazada se haga un control de la infección por HIV. Lo importante es, en el caso de que no exista este control, que la madre sea HIV positiva y haya tenido un bebé, es hacer el diagnóstico. Lo más importante es que sea temprano, ¿sí? Hay algoritmos viejos que ustedes por ahí ven en apuntes viejos, en literatura un poco antigua, en el cual se demoraba mucho más en hacer los controles. Se lo controlaba durante 6, 8 meses. Hoy en día la consigna claramente es definir el diagnóstico en los niños antes de los 3 meses de vida. Esto es lo más importante. Ahora bien, ¿cómo es la toma de muestra? Bueno, lógicamente la toma de muestra necesitamos tener al menos 3 cargas virales en plasma en este periodo de 3 meses. Al momento de nacer, al mes y a los 2 meses para hacer la carga viral, ¿sí? Esto, lógicamente, tiene que ver con que habitualmente la transmisión del HIV al recién nacido ocurre en las últimas etapas del embarazo o durante el momento del parto, ¿sí? No se olviden que también existe transmisión vertical a través de la lactancia, por lo cual, en estos casos, hay que interrumpir la lactancia en la mujer cuando hay un diagnóstico de infección por HIV y tuvo un bebé. Lógicamente, si en los 3 casos de carga viral no es detectable, el niño entra en un control serológico que va a ser relativo. Cuando uno hace serología y detecta anticuerpos, los anticuerpos maternos van a estar presentes y por lo tanto los métodos indirectos no son útiles hasta los 18 meses de edad, en el cual ya tendrían que haber desaparecido los anticuerpos maternos. La presencia de anticuerpos a partir de los 18 meses indica infección en el neonato, ¿sí? Existen métodos de PCR caseros que lógicamente se podrían utilizar ante la no disponibilidad de carga viral, ¿sí? Son muy pocos los lugares que hacen PCR por métodos validados, ¿sí? Porque lógicamente lo que se pretende es que estén controlados y que no haya falsos positivos o falsos negativos. Pero en todo caso, en todos estos casos, frente a una PCR positiva por estos métodos aún validados, se recomienda que se haga una carga viral en esa muestra, que si el sistema de salud, mejor dicho, el hospital o el laboratorio donde se está atendiendo esta situación no tiene disponibilidad, se puede derivar a un laboratorio que esté preparado para hacer la carga viral. Entonces, cuando una persona recibe el diagnóstico de infección por HIV a través de los algoritmos que estuvimos viendo, independientemente de cuál sea la vía que tomó esto, el diagnóstico de infectado lleva directamente a una situación de monitoreo de la infección por HIV. Lógicamente, los niveles de carga viral en plasma y los niveles de linfocitos TCD4, relación CD4-CD8, porcentaje de linfocitos, etcétera, que pueda dar el informe que se haya utilizado para hacer diagnóstico en la mayoría de los casos, lógicamente ya le otorga al médico tratante un valor de cómo empieza, digamos, la historia terapéutica. Todo paciente que tenga diagnóstico de infección por HIV debe ser tratado. Eso es lo que actualmente se ha tomado como nivel a nivel asistencial, ¿sí? Antiguamente se trataba cuando había determinados niveles de CD4, con esto ya no es así. Básicamente lo importante es que el paciente ingrese en una periodicidad de monitoreo, que lo ideal es que a lo largo de un año tenga 3 o 4 determinaciones de carga viral de CD4. Y esto tiene mucho que ver con monitorear la terapéutica que está instaurada. Ahora bien, se sabe muy bien que los niveles de carga viral en plasma descienden bastante rápidamente una vez instaurado un tratamiento efectivo. De manera tal que si durante el monitoreo la carga viral se mantiene detectable, no baja a niveles indetectables, o si en un paciente en el cual tenía carga viral indetectable se genera un pico, un aumento de la carga viral, evidentemente esto está reflejando algún tipo de falla en la terapia. Hay muchas situaciones que pueden generar esta falla, porque lógicamente si el paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento, lógicamente, probablemente porque no toma los antirretrovirales en tiempo y forma, porque está tomando dosis subóptimas, porque deja de tomarlo o no lo toma de esquema completo, etcétera. Pero también existe la posibilidad bastante concreta de que se produzca un fenómeno de resistencia al tratamiento, porque el virus, que tiene muchísima variabilidad, está generando mutaciones asociadas a la falla terapéutica. Esto es algo que hay que realizar siempre que haya una falla terapéutica, que tiene que ver con estudios de resistencia. Los estudios de resistencia se basan básicamente en 2 situaciones. Vamos con el genotipo, que es la que tiene utilidad clínica, que tiene que ver con el análisis de la secuencia del genoma viral en los sitios en los cuales los antirretrovirales actúan como blanco de acción, ¿sí? Y está asociado a ciertas mutaciones, la falla terapéutica está asociada a ciertas mutaciones en esas porciones del genoma viral, existen bases de datos, esto está muy detallado en el teórico real del Dr. Salomón, por lo tanto no voy a entrar en detalles que sean redundantes, pero básicamente esta es la forma de poder saber si es necesario cambiar el esquema de drogas antirretrovirales en función de esta falla al tratamiento. El otro aspecto en el cual también se estudia la resistencia tiene que ver con las características fenotípicas. Esto tiene que ver con cultivar el virus en presencia de drogas en un cultivo celular. Esto no se utiliza, no tiene ninguna utilidad clínica, porque no tiene ningún valor, porque solamente tiene que ver con situaciones de investigación. Bien, todo lo que vimos hasta ahora pretende de alguna manera evitar el deterioro inmunológico que podría ocurrir si la infección progresa a estadios en los cuales empiezan, por ese deterioro inmunológico, a aparecer determinadas enfermedades asociadas al SIDA o enfermedades oportunistas marcadoras de SIDA, como también son neoplasias u otras infecciones. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre en estas etapas avanzadas de la infección, donde lógicamente o los tratamientos no fueron adecuados o la persona llega sin diagnóstico a estas etapas avanzadas de la infección. Ustedes van a encontrar una definición de caso de SIDA, ¿sí? Que está muy difundida en la literatura, que está presente en seminarios que nosotros hemos dado, etcétera, que establece que se considera un caso de SIDA aquel individuo que siendo HIV positivo presenta menos de 200 CD4 y o por lo menos alguna enfermedad marcadora. Esto quiere decir que con más de 200 CD4, ¿sí?, a un individuo se le considera como portador asintomático, pudiendo tener alguna enfermedad relacionada al HIV, mientras tanto no sea una enfermedad marcadora.
Esta definición viene de una clasificación que estableció el CDC de Estados Unidos en el año 1993, ¿sí? Y donde básicamente establecía estos parámetros en los cuales tener menos de 200 CD4 a un signo asintomático significaba que el individuo tenía síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta clasificación hoy en día ya no se utiliza. Y en realidad no se utiliza porque básicamente, yo ya les comenté, hace años atrás, en la década del 90, con los nuevos tratamientos antirretrovirales, se consideraba el nivel de CD4 para poder establecer un tratamiento de un paciente. Al principio, todo paciente que tenía menos de 200 era tratado, pero no los que estaban en esta situación, ¿sí? Y después se llegó hasta los que tenían menos de 500 para poder tratarlos. Esto ya no funciona, no se hace más en la práctica, porque en realidad todo paciente HIV positivo tiene que ser tratado y es absolutamente independiente del nivel de CD4 que tenga. Por lo tanto, esta clasificación ha quedado en desuso a pesar de estar vigente. Muy bien, entonces vamos a recorrer un poquito las principales enfermedades marcadoras y también aquellas enfermedades que están asociadas a la infección por HIV, pero no son marcadoras en sí mismas. Lógicamente, esto va a ser un repaso de muchas cosas que ya vieron o van a ir viendo en la cursada de micro 2, por lo tanto vamos a ser bastante expuestos en el contenido y marcar principalmente cuáles son las diferencias que tienen estas infecciones y enfermedades en los pacientes que están infectados por HIV. Normalmente se definen a enfermedades asociadas a aquellas entidades clínicas que son más frecuentes en un individuo que es HIV positivo que en la comunidad general. Acá hay algunos ejemplos que tienen que ver con situaciones clínicas que pueden alertar a un médico, al sistema de salud, que esta persona es HIV positiva porque tiene algunas entidades que no son tan frecuentes en individuos inmunocompetentes. La realidad es que la OMS en el año 2017 generó una clasificación de estadios clínicos que involucra a las enfermedades asociadas y a las marcadoras en un contexto de clasificación para llegar a un abordaje terapéutico más temprano. Digo, si se presenta un individuo sin una enfermedad marcadora, pero sí asociada, que tenga que ver con, por ejemplo, pérdida de más del 10% del peso corporal basal, o por ejemplo lo que sería una leucoplasia gravellosa que está asociada a la infección por Epstein-Barr, o misma la tuberculosis pulmonar, que es mucho más frecuente en los pacientes HIV positivos y que suelen tener un curso de una evolución compleja. Lógicamente todas estas situaciones tienen que hacer sospechar que el individuo puede ser HIV positivo y es una oportunidad de diagnóstico más precoz, más temprano. Hay 4 clasificaciones de enfermedades, estadios clínicos que la OMS ha establecido, que no importa que lo tengan claro ahora, pero recuerden que hay un objetivo que es hacer el tratamiento lo más rápido posible y lo más tempranamente posible. Desde ya las enfermedades matadoras son un listado que abarca mucho más que esta diapositiva, que tiene que ver con distintas situaciones que son claramente infecciones o enfermedades que se asocian a un deterioro inmunológico directamente y que lógicamente son las que están incluidas en la 4ª categoría que la OMS ha determinado. Y lógicamente si se llega clínicamente al diagnóstico de infección por HIV en alguna de estas circunstancias, muchos de estos ustedes ya conocen cuál es la evolución y cómo es la infección y la enfermedad, lógicamente esto estaría indicando que estamos haciendo un diagnóstico tardío. Se pretende evitar llegar a esta situación, a estas situaciones que ven acá, y lógicamente también en todas estas otras situaciones que vamos a detallar algunas de ellas solamente para que tengan claro más o menos cuál es el tratamiento y cómo se hace el diagnóstico, porque también cambia el diagnóstico en esta situación. Un dato que no es menor, pero que es bastante importante que lo tengamos presente, tiene que ver con la tuberculosis. Esta es una diapositiva vieja del Ministerio de Salud de la Nación, cuando informaba desde los años 80 hasta el comienzo de este siglo la evolución de distintas enfermedades asociadas al SIDA, o sea, marcadoras. Tienen neumonía por neumocistis y tuberculosis, síndrome de desgaste, candidiasis esofágica, toxoplasmosis cerebral, criptococosis, principalmente diseminada o meningia. Pero fíjense cómo la tuberculosis a mediados de los 90 empezó a aumentar, convirtiéndose en una de las principales enfermedades marcadoras de SIDA a partir de ese momento. La prevalencia de tuberculosis, la tuberculosis es la enfermedad más frecuente y grave que tienen los pacientes HIV y que tiene un contexto bastante especial. Por ejemplo, las neumonías bacterianas que se asocian a la infección por HIV, especialmente porque tienen una frecuencia muchísimo mayor en los pacientes HIV positivos. También se ve incrementada el número de recurrencias, ¿sí? Suele ser varias veces, la tasa de recurrencia es mucho más alta en pacientes HIV positivos que en la comunidad. Estamos hablando de neumonías adquiridas en la comunidad, de lo cual ustedes seguramente recordarán y repasen cuáles son los agentes más frecuentes de este tipo de neumonías, seminario 5 y sus teóricos correspondientes. Recuerden cómo se realiza el diagnóstico microbiológico, ¿sí? Vamos a repasar un poquito esto, y desde ya cómo se pueden prevenir, especialmente las recurrencias, que es lo que suele ocurrir en el ámbito de un individuo HIV positivo. Claramente, ustedes recordarán cuáles son los gérmenes más comunes de neumonía aguda de la comunidad. Lógicamente, hablamos de la frecuencia mucho mayor en pacientes HIV positivo y, lógicamente, es el motivo por el cual se indica la vacunación antineumocóxica en la población que es HIV positiva. No necesariamente tener un inmunocompromiso importante, sino directamente solamente ser HIV positivo lleva a la necesidad de la vacunación para evitar recurrencias que son muy frecuentes. No hay una diferencia importante en lo que es la presentación clínica y el diagnóstico biológico sí se tiene que centrar en profundizar, digamos, un poco el diagnóstico, tomando, lógicamente, muestras de punto, hemocultivos, especialmente, y, lógicamente, buscar la presencia de antígenos en aquellos gérmenes que pueden detectarse en orina, particularmente, ¿sí? Y esto, en general, en una neumonía adquirida en la comunidad, en un paciente ambulatorio, normalmente no se llega a esta situación si el paciente continúa siendo ambulatorio y no requiere internación. Pero la condición de ser HIV positivo ya nos pone en la situación de profundizar el diagnóstico microbiológico.
El caso de la tuberculosis, lógicamente, tiene una alta prevalencia en nuestro país, ya sea en pacientes HIV positivos y personas no HIV, por lo tanto es bastante independiente de los niveles de CD4 cuando se presenta a nivel pulmonar, porque ustedes ya saben que se trata de un patógeno primario que afecta a la comunidad en general, y lógicamente la gran diferencia que hay en los pacientes HIV es que la prevalencia suele ser mucho mayor, ¿sí? La incidencia de prevalencia de infección pulmonar por nicotina tuberculosis es mayor en los HIV positivos. Lógicamente, en estadios avanzados de la infección por HIV, donde el recuento de CD4 se ve deteriorado, es más frecuente ver patrones biliares y también tuberculosis diseminadas, y ya el escenario es un poquito más complejo. Precisamente acá ustedes pueden ver cómo pacientes que tienen niveles de CD4 muy bajos tienen formas extrapulmonares y diseminadas que son graves, como la tuberculosis ganglionar, ¿sí? O como el caso de las meningoencefalitis por Helicobacterium tuberculosis, lo cual genera infecciones de manejo mucho más complicado. Bien, el diagnóstico de tuberculosis en un individuo tiene lógicamente una racionalidad que ustedes ya la conocen, que tiene que ver con la toma de muestras, dependiendo de la situación y el entorno, ¿sí? El lavado gástrico normalmente se utiliza para el caso de muestras pediátricas, ¿sí? Y lógicamente en situaciones en las cuales hay tuberculosis diseminada, donde puede haber meningitis o tuberculosis ganglionar, bueno, hay muestras que específicamente se toman para poder hacer el diagnóstico acertado. Algo que es importante que consideren tiene que ver con especialmente el antibiograma. La tuberculosis y las infecciones por Mycobacterium tuberculosis en pacientes HIV tienen una alta prevalencia de presentar resistencia, ¿sí? Al tratamiento antibiótico, con lo cual los antibiogramas son muy recomendados para hacerlos en este tipo de pacientes al cual se llega al diagnóstico de tuberculosis. Esta resistencia a la tuberculosis resistente es frecuente en pacientes con SIDA y que tiene mucho que ver con la complejidad de los tratamientos. Esto es algo que no tienen que saber ahora, pero el manejo clínico y de tratamiento de una persona HIV positiva es bastante complejo porque además del tratamiento antirretroviral tiene que recibir tratamientos que tienen que ver con profilaxis para ciertas infecciones, tiene que recibir tratamientos para algunas infecciones que se están produciendo y muchas veces la interacción de distintos fármacos y distintas drogas que se utilizan en estos tratamientos son contraproducentes, con lo cual muchas veces es una causa de una dosificación subóptima que puede llevar a la aparición de cepas resistentes, ¿sí? Muchas de estas infecciones por Mycobacterium tuberculosis resistentes tienen que ver con transmisión nosocomial y lógicamente muchas veces, ustedes saben que los tratamientos son combinados y muchas veces hay efectos basados en la monoterapia porque de alguna manera no hay una adherencia adecuada al tratamiento en un paciente que tiene que estar tomando un montón de otros fármacos para llevar adelante su infección por HIV. Las neumonías por nemocitis y obesis fue la entidad clínica relevante que nos hizo conocer en el año 81 los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando aún no se sabía cuál era el verdadero agente etiológico de la infección por HIV. ¿Sí? Lógicamente, estamos hablando de una infección que se manifiesta en individuos que tienen unos niveles de linfocitos TCD4 muy bajos, en un paciente que nunca ha recibido tratamiento temprano, o no ha sido diagnosticado, mejor dicho, puede debutar, digamos, con su situación de diagnóstico atravesando una neumonía por nemocitis y obesis, ¿sí? Lógicamente, con el transcurso de los años, a medida que se fueron haciendo diagnósticos más precoces y alcanzando tratamientos más tempranos, y no esperando que los niveles de CD4 sean muy bajos para poder tratar a un paciente, las infecciones, las neumonías por nemocitis y obesis se ven cada vez menos, ¿sí? Fíjense que es distinto de lo que ha pasado con la tuberculosis, y en el cuadro que mostré anteriormente se ve claramente cómo cae la nemocitosis y aumenta la tuberculosis, ¿sí? Bien, y entonces el diagnóstico involucra principalmente la toma de muestra. La toma de muestra de punto de baja sensibilidad, o sea, no es una muestra ideal para hacer el diagnóstico. La muestra de lesión es el lavado bronquioliolar. Y en el contexto de las infecciones en individuos inmunosuprimidos, es una práctica que no es recomendable, que no debe hacerse en nuestro medio, es la inducción del punto, ¿sí? Porque esto puede generar diseminación y aerosolización del hongo, o en el caso de tener una tuberculosis, de las bacterias que puedan, en el ámbito nosocomial, puedan generar problemas con otros pacientes. Lógicamente, ustedes saben que este es un germen no es cultivable y por lo tanto los métodos directos para su detección, normalmente que tiene mayor sensibilidad son aquellos que utilizan anticuerpos monoclonales específicamente, que es el caso de la inmunofluorescencia directa, que tiene alta sensibilidad y especificidad y permite un diagnóstico rápido del germen de la muestra del paciente. La criptococosis, como micosis sistémica, que básicamente afecta sistema nervioso central, ¿sí? También puede haber compromiso pulmonar y también manifestaciones a nivel piel. Esto se observa básicamente como lesiones, cuando es afectación en piel, lesiones que son muy semejantes a las lesiones que producen el contagioso. Son lesiones umbilicadas, ¿sí? Como pueden ver, acá en esta se ve bastante bien, que por ahí los hace sospechar en la infección por molusco contagioso, pero no es así. En estos casos, lógicamente, las muestras, dependiendo cuál es la situación, la representación clínica, tiene que ver con la muestra de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que ya lo vieron esto en seminarios de infecciones del sistema nervioso central, que tiene que ver con las características que tiene el líquido cefalorraquídeo en el caso de una criptococosis. Lógicamente, los hemocultivos, porque hablamos de unas infecciones que son sistémicas y diseminadas, y en el caso de haber manifestaciones en piel, la clasificación cutánea es importante. El método tradicional de detección del criptococo en líquido cefalorraquídeo tiene que ver con la tensión negativa con tinta china, que pone en evidencia la cápsula, ¿sí? Del hongo en este material, que tiene una relativa sensibilidad y especificidad, pero que con otras técnicas puede aumentarse a una sensibilidad y especificidad que supere el 90%, que por ejemplo tiene que ver con la detección de antígenos capsulares, ¿sí? Por un método de aglutinación, ¿sí? De látex. Esto es un método bastante rápido y bastante sensible y específico. Lógicamente se puede cultivar, se cultiva a 2 temperaturas, y hay ciertas pruebas bioquímicas que van a poner en evidencia la presencia de criptococo en el material que ha sido examinado. Lógicamente, en este caso estamos hablando específicamente de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Tanto la antigenuria como la antigenorraquia es muy útil también para hacer el diagnóstico, pero también es muy útil para hacer un seguimiento de un paciente que ya está bajo tratamiento.
Dentro de lo que son las micosis sistémicas endémicas, es muy prevalente y muy importante la ectoplasmosis, que generalmente se presenta por reactivaciones de una infección previa, la manifestación clínica de la infección cuando el individuo empieza a tener inmunocompromiso, suele tener compromiso pulmonar y también cutánea mucosa, ¿sí? Que presenta distintas manifestaciones. Ante una histoplasmosis disominada, bueno, lógicamente se producen una serie de lesiones que pueden estar en piel y mucosa, son nódulos que se ulceran y que suelen tener un aspecto necrótico. Los pacientes suelen tener distintas alteraciones sistémicas, como es hepatoesplenomegalia, poliadenopatías, puede tener algunas alteraciones hematológicas porque el hongo afecta o invade la médula ósea, ¿sí? Del cual también se puede tomar material para hacer diagnóstico, y lógicamente los patrones radiológicos en el caso del compromiso pulmonar que son bastante característicos. Con lo cual, las tomas de muestras tendrán que ver con la presentación que tiene el paciente y, lógicamente, la escarificación de piel o mucosa de las lesiones presentes en piel y mucosa, muestras de respiratorias para poder hacer diagnóstico del hongo y, lógicamente, hemocultivos y función de médula ósea, como recientemente les dije, que puede ser una fuente de obtener un diagnóstico. Todos estos son diagnósticos directos, en el cual con estas muestras se puede hacer, además del examen en fresco, directo o con alguna tinción, lógicamente es necesario hacer el cultivo a 2 temperaturas, recuerden que esto es un hongo dimórfico, con lo cual se puede caracterizar claramente la presencia de ectoplasma capsular. La toxoplasmosis cerebral, asociada a un compromiso inmunológico severo, ¿sí? Puede dar también retinitis, afección del globo ocular. En estos casos muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial por infección por citomegalovirus, por ejemplo, y es la causa más frecuente de ocupación de masa cerebral ocupante en pacientes con SIDA es toxoplasma gondii, ¿sí? Lógicamente, esta masa ocupante se va a diagnosticar a través de imágenes, pero es importante tener presente en nuestro medio que, teniendo en cuenta la prevalencia de Chagas que hay en la Argentina, un chaboma o un linfoma primario del sistema nervioso central puede presentar las mismas características. Por lo tanto, es importante tener presente que hay que hacer diagnóstico diferencial en el caso de estos pacientes. Importante también tener presente la enfermedad por citomegalovirus. Ustedes ya saben que se trata de un miembro de la familia de los herpes y que hace infecciones latentes y que tienen alta prevalencia en la comunidad porque habitualmente las personas se infectan en edades tempranas, y las infecciones son principalmente inaparentes. Las vamos a ver, pueden provocar en adultos algún síndrome monoclosiforme, pero normalmente se establecen como infecciones latentes sin ningún tipo de manifestación. Lógicamente, en individuos que tengan déficit inmunológico va a haber recurrencias, reactivaciones de la infección y recurrencias de algunas entidades clínicas. Principalmente los pacientes HIV positivos, estamos hablando de niveles que están por debajo de los 974, como también se vio en los primeros casos de SIDA en el año 81, y donde todas estas entidades están asociadas a citomegalovirus. La más frecuente es la retinitis. Retinitis que afecta el globo ocular, muchas veces son los oftalmólogos los que detectan este tipo de situaciones con imágenes bastante particulares y que lógicamente para hacer el diagnóstico se requiere hacer principalmente un diagnóstico directo. El aislamiento de virus es una técnica que demora mucho tiempo, que no es práctica en este momento. Sí, lo que sería el gel vial. El gel vial es un método de cultivo rápido, ¿sí? Que tiene resultados en 48 horas, se puede aislar el virus muy rápidamente, es una adaptación de lo que sería un cultivo tradicional. Y lógicamente la detección de antígenos tempranos, el PP65 en sangre periférica, la reacción en cadena de polimerasa, y lógicamente los resultados diagnósticos en individuos HIV positivos, personas con SIDA, muchas veces no son muy fáciles, porque por ejemplo la PP65 se tiene que detectar en células, en leucocitos de sangre periférica. Normalmente las técnicas que están con mayor utilidad es la PP65 combinada con la PCR en tiempo real, de forma que sea cuantitativa. Eso da mucho mejor rendimiento que en forma aislada. Bien, el sarcoma de Kaposi es un cáncer de piel, un cáncer que afecta el tejido linfático, mucosas, puede invadir otros tejidos a nivel pulmonar, a nivel digestivo, por ejemplo, y tiene especial efectos sobre endotelios vasculares y células sanguíneas. Históricamente, el sarcoma de Kaposi tenía distintas presentaciones. Hay una presentación clásica que fueron las primeras descritas, en las cuales se afectaba principalmente a hombres y tenía una endemicidad en ciertas regiones del Mediterráneo, ¿sí? Lo que sería la península itálica, las islas griegas, por ejemplo. Generalmente afectaba a personas mayores de 60 años, no era una forma de cáncer muy usual. Luego, también se empezaron a describir casos en África, especialmente también afectando mucho más a hombres que a mujeres, y ya a partir de la década de 70, ante el auge de los trasplantes en la medicina moderna, empezó a observarse también en algunos pacientes trasplantados, especialmente en aquellos que eran trasplantados de riñón, por ejemplo, y el tratamiento inmunosupresor llevaba básicamente a la aparición de estas formas de cáncer. Lógicamente, a nosotros nos interesa lo que fue la emergencia del sarcoma de Kaposi, precisamente en los años 80, cuando empezaron a observarse los primeros casos de SIDA, como ya les mencioné al principio de esta clase. El sarcoma de Kaposi fue descubierto y descrito por primera vez por Moritz Kaposi, era un dermatólogo, un médico húngaro, que hizo las primeras descripciones y fue quien observó este patrón epidemiológico bastante particular, ¿sí? Muchos años después del descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana se pudo establecer que el agente etiológico del sarcoma de Kaposi es un virus herpes, es el herpes humano 8, ¿sí? Desde el punto de vista epidemiológico, hoy es menos frecuente ver el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Los pacientes que desarrollan estas formas malignas de infección por el virus herpes 8 en realidad lo hacen en un contexto de inmunodeficiencia muy severa, con lo cual es un estadio muy avanzado de la infección que actualmente se ve menos frecuentemente por dos motivos. En primer lugar, hay mayor acceso al tratamiento antirretroviral, hay un diagnóstico un poco más temprano en los últimos años, y por otro lado, es muy probable que otras enfermedades oportunistas o marcadoras de SIDA emerjan antes de que se desencadene este proceso oncogénico.
Y el diagnóstico requiere la toma de muestras por biopsias, ya sea de piel, en los casos de que haya compromiso pulmonar o del aparato digestivo, habrá que hacer una broncoscopía o una endoscopía para poder obtener estas biopsias, y lógicamente con esas biopsias se hace un análisis histopatológico que permite de alguna manera hacer el diagnóstico de la malignización del tejido asociado al sarcoma de Kaposi. Es importante mencionar las candidiasis diseminadas en formas orofaringeas y esofágicas, ¿sí? Normalmente este tipo de presentaciones se dan en situaciones en las cuales los recuentos de SD4 son inferiores a 350. Esto de alguna manera hace que muchos pacientes que no han sido diagnosticados empiezan con alguna enfermedad oportunista, empiecen con signos y síntomas de una candidiasis, especialmente esofágica. La candidiasis esofágica es un indicador de que la infección por HIV está en una etapa muy avanzada, es una situación marcadora de SIDA, y básicamente genera en el paciente lo que es la odinofagia, ¿sí? El dolor al tragar, y determinadas molestias que lo lleva a la consulta médica. La presentación de un cuadro de este tipo desde ya requiere hacer un diagnóstico de infección por HIV si no se ha hecho en este paciente. Por supuesto, la presentación clínica va a llevar a la sospecha de una candidiasis diseminada y por lo tanto el diagnóstico no tiene mayor dificultades. La toma de muestras, recuerden ustedes que en el caso de tratarse de mucosas se hace a través de hisopados. La observación en examen directo, digamos, la presencia de levaduras que puedan tener pseudomicelios o levaduras monogemantes que están presentes en la muestra. El aislamiento, lógicamente, en cultivo y lógicamente la caracterización bioquímica que puede dar a través, por ejemplo, de los cromogénicos por la especie que está involucrada. Esto lo pueden ver en los seminarios sitióicos que han estado relacionados a infecciones mucocutáneas en pacientes que no son inmunosuprimidos. No hay, digamos, ninguna particularidad para hacer el diagnóstico en el caso de un paciente HIV. Y por último, una entidad también frecuente en pacientes HIV positivos tiene que ver con las diarreas crónicas. Estas diarreas crónicas que generalmente se presentan como de tipo secretorio suelen darse en pacientes que tienen recuentos de CD4 por debajo de los 200. Hay varios agentes parásitos oportunistas que están asociados a este tipo de situación y donde el diagnóstico requiere de dos instancias. En primer lugar, la muestra de materia fecal para hacer un parasitológico desde ella y además, en algunos casos, si esta situación no convence, no es muy clara, no se puede resolver el diagnóstico, se tiene que recurrir a una biopsia intestinal. Los agentes que están involucrados principalmente son los coccidios, ¿sí? Cryptosporidium, Isoflora, Ciclospora, que básicamente con determinadas tinciones o en fresco pueden identificarse en la muestra de materia fecal o incluso en alguna de las biopsias tomadas. Otros agentes que también son relevantes en el último tiempo en pacientes HIV positivos son las microsporidioses, ¿sí? Los microsporidios son más recientemente clasificados como hongos en realidad y que afectan la mucosa intestinal, con lo cual el diagnóstico requiere de algunas técnicas en particular, especialmente el uso de tinciones especiales o inmunofluorescencia o biopsias para poder hacer microscopía. Existen muchas especies de microsporidios que normalmente en un individuo sano no suelen presentar manifestación clínica evidente, son infecciones subclínicas o asintomáticas normales, que se adquieren por ingestión, inhalación, a veces por contacto con conjuntiva, puede haber en algunos casos compromiso ocular, conjuntivitis, por ejemplo, queratoconjuntivitis, y habitualmente en los pacientes que tengan infección por HIV y que estén en una etapa avanzada de la infección con un deterioro inmunológico, entonces sí presentan el cuadro típico de diarreas crónicas, ¿sí? En las cuales para hacer el diagnóstico bueno, hay que utilizar las técnicas que mencionamos. Bien, entonces en resumen, hemos visto los datos epidemiológicos que de alguna manera dimensionan lo que es la epidemia a nivel mundial y especialmente lo que es a nivel local. Hicimos énfasis en lo que es el diagnóstico virológico de la infección por HIV en tiempo y forma, de manera tal de evitar nuevas infecciones en la población. Para el paciente que está tratado es paciente que puede ser no transmisor en el futuro y lógicamente de esta manera se evitan nuevas infecciones. Y por supuesto, el uso de las herramientas que hay de monitoreo de la infección por HIV permite que haya un uso racional de los medicamentos, que se haga una terapéutica adecuada, que se monitoree la capacidad de resistencia que tiene el HIV de producir mala respuesta al tratamiento con ciertas drogas y de alguna manera el objetivo de esto es mejorar la calidad de vida del paciente y puede, con un tratamiento efectivo, tener una calidad de vida comparable con un individuo no infectado. Desde ya, en las pocas infecciones asociadas al SIDA que hemos visto, el diagnóstico microbiológico tiene fundamental importancia, ya que es mandatorio resolver esta situación, dada la tasa de mortalidad que estas infecciones oportunistas y enfermedades asociadas al SIDA provocan en los pacientes con SIDA. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, agente causal del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia. Para abordar esta temática nos planteamos como objetivo analizar los aspectos generales de la infección por el VIH, resaltar los grandes avances del conocimiento sobre la epidemia, conocer las estrategias de prevención combinada y el impacto de la misma, analizar los pasos o algoritmos diagnósticos en el monitoreo de infección. Cabe recordar que para un mejor entendimiento de todo lo que vamos a conversar durante la presentación, es necesario que tengan en cuenta características que ustedes ya han visto en Microbiología 1, como son las características del virus, su método de replicación, los targets para antivirales del virus o su blanco de acción y en la patogenia del mismo. Ahora nos vamos a concentrar más sobre aspectos sobre la epidemia de la infección por VIH y cómo se previene la presencia de nuevos casos, y por otro lado vamos a hablar de cómo se diagnostica y se monitorea la infección por este agente viral. El virus de la inmunodeficiencia humana HIV o VIH es un virus cuyo genoma es RNA, es una partícula envuelta, y ustedes ya han visto en Microbiología 1 sus mecanismos de replicación y cómo generan nuevas progenies virales. Para recordar, los primeros casos de SIDA en el mundo fueron descritos en 1981, la infección, o el aislamiento, mejor dicho, del virus fue realizado en 1983, y a partir de allí se produjeron una serie de avances en el conocimiento que hace hoy prácticamente que estemos planteando las estrategias que puedan llegar a controlar esta epidemia. Simplemente para mostrarle algunos hitos logrados en la investigación por el VIH, me gustaría resaltar
el avance de la terapia antirretroviral que se produce en 1996, y a partir de allí se empiezan a ver cómo el número de casos de SIDA pueden ser disminuidos, ya que se puede prolongar hacia la cronicidad la vida de los pacientes. Ahora estos aspectos los vamos a ver un poco mejor en detalle. El avance de antirretrovirales, como les decía, surge a partir de 1987, la primera droga, AZT, pero luego ha sido tan grande que hoy contamos con una batería de más de 20 antirretrovirales. Son agentes que actúan bloqueando determinadas etapas del ciclo de replicación. Simplemente los colores que ustedes ven en la transparencia, en el slide, significan básicamente que actúan sobre un target determinado. En el caso de los azules son inhibidores de la proteasa viral. Recuerden, la proteasa viral es cuando se forma la partícula viral antes de emerger de la célula y se produce el cortado, el clivaje de las macroproteínas. Al no actuar la proteasa, se forma una partícula inestable que es degradada en el medio ambiente. En rojo ustedes pueden ver los inhibidores de la transcriptasa reversa, esta enzima que actúa para pasar el RNA viral a DNA, la integrasa viral, que son estos colores violeta, los inhibidores de la misma, que actúa para permitir la integración de DNA al genoma celular. Estos últimos antivirales, los inhibidores de integrasa, han resultado ser, hasta el día de hoy, posiblemente los más potentes encontrados y con menor toxicidad cuando se los compara a muchos de los que ya estaban en el mercado. Hay que recordar un poquito, vamos a ver qué ha ocurrido en cuanto a la sobrevida. Como yo les decía, que en 1996 surge la terapia combinada, o la famosa HAART, o terapia de alta eficiencia, que no es otra cosa combinar 2-3 drogas de las que ustedes vieron anteriormente juntas. Y antes de la terapia HAART, antes de 1996, la expectativa de vida de un paciente HIV era de 8 años. Sin embargo, rápidamente la expectativa de vida de los individuos infectados por VIH avanzó hasta llegar al día de hoy, donde hay muy pocos años de diferencia entre la persona infectada por VIH y aquella que no se encuentra infectada. Pero hay que tener en cuenta varios factores. Si queremos lograr una sobrevida de los pacientes similar de un individuo infectado, similar a la de un individuo no infectado, deberemos diagnosticar a tiempo para evitar un fuerte deterioro del sistema inmuno y tratar con la terapia antirretroviral de alta eficiencia al mismo. Recordarle que la epidemia se empieza a describir como casos de SIDA, de este síndrome de inmunodeficiencia en 1981, y al 2000 se llegó casi a 30 millones de casos, y hoy estamos alrededor de casi de 40 millones de casos de infectados por VIH-SIDA. Ahora vamos a ver el número de personas que viven con VIH, las nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el SIDA. Es un gráfico que muestra claramente que el avance en la terapia antirretroviral ha permitido avanzar en el control de la epidemia. Por ejemplo, si usted ve en la línea roja, ven que el pico de las muertes relacionadas a SIDA se produce a nivel mundial en el 2005 y luego hay una decadencia, una disminución de los casos. Por otro lado, el número de nuevas infecciones, a partir de que se profundiza o se amplía el acceso a la terapia antirretroviral, ustedes ven cómo el número de nuevas infecciones empieza a disminuir y al haber nuevas infecciones, pero las muertes por SIDA cada vez son menos, aumenta la curva de las personas que viven con el VIH. Esto es lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial, donde el número de personas que viven con VIH continúa incrementándose, se sigue disminuyendo las nuevas infecciones y se sigue disminuyendo las muertes por esta gente. En cuanto, como usted ve en la gráfica anterior, el impacto del acceso a la medicación tiene directamente impacto en la epidemia. La cobertura en el 2001 era del 2%, por eso se logró recién que en el 2005 impactar y hubo una reducción por muertes de SIDA. Vean ustedes que en el 2017, como se muestra aquí, hay un 46% de cobertura y se espera que para el 2020 estemos con una cobertura universal del 81%. Si nosotros logramos tener una cobertura universal como la que les planteaba, podríamos estar bajo el control de la epidemia por VIH. Sin embargo, en este slide quiero recordarle algo y la importancia de la terapia antirretroviral. Ustedes lo vieron ya en micro 1, que cuando una persona se infecta aumentan los niveles de carga viral, lo que se denomina la viremia circulante, ¿sí? Y cuando comienza la terapia antirretroviral, el virus se hace indetectable o disminuye a valores que la metodología de carga viral no lo pueda detectar o cuantificar, de acuerdo a la sensibilidad del método que se utilice. ¿Qué es necesario para mantener estos niveles bajísimos, no detectables de carga viral? Mantener permanentemente la presión de drogas. Sin embargo, si se llegara a suspender la presión de drogas, la carga viral, la viremia circulante rápidamente aumenta. Aquí lo más importante es que nosotros hoy sabemos que si los pacientes están indetectables, no transmiten la infección por vía sexual. Repito, los pacientes no transmiten la infección por vía sexual. Esto es importante recordarlo porque actualmente hay un gran debate a nivel mundial que piensan que los pacientes no van a transmitir bajo ninguna vía. Una de las vías de transmisión sexual, una de las vías es la vía de transmisión sexual, y si los individuos están indetectables, no transmiten la infección. Esto no significa que si un individuo positivo va a donar sangre, no la transmita por vía sanguínea. Por eso, en el mundo ha traído algo de confusión, el no detectable, no transmisible. Recuerden que se refiere, y perdonen la insistencia, únicamente a la transmisión por vía sexual. Cuando uno observa el resultado que obtiene a través de la metodología de carga viral, se expresan en copias de RNA viral por mililitro de plasma. Y cuando la metodología puede lograr amplificar al virus, pero no logra poderlo cuantificar, hablamos que si bien se detecta el virus, no lo podemos y estamos en el segundo caso, que es menor de 40 o 20 copias dependiendo de la sensibilidad del método. El método puede detectar más allá de las 40 copias. Si no hay, nosotros decimos hay genoma, pero no puedo decir qué cantidad exactamente hay. Hay menos de 40 copias, hay menos de 20 copias. Y el no detectable, el no haber podido detectar el genoma viral. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando nosotros hablamos de individuos no detectables, menores de 40 copias, resultado. El gráfico anterior de no detectable, no transmisible, en realidad se debe tener en cuenta la carga viral, y hoy se sabe que cargas virales por determinadas metodologías menores de 200 copias no deberían poder transmitirse por vía sexual, o no se transmiten por vía sexual, mejor dicho. Teniendo en cuenta lo que hemos comentado, el Programa de Naciones Unidas para la lucha del SIDA, la tuberculosis y la malaria propuso objetivo para dar una respuesta rápida para el control de la epidemia del VIH. Esa estrategia es conocida como 90-90-90 y donde se propone reducir el número de infecciones por VIH.
Pero hay algo que hay que tener en claro, ahora vamos a definir claramente cuáles son estas metas o esta estrategia, que siempre y cuando podamos lograr disminuir el estigma y la discriminación asociado directamente a este tipo de infecciones. En otras palabras, lo que propone el Programa de Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria es lograr que el 90% de los individuos infectados por VIH sean diagnosticados, que el 90% de los individuos diagnosticados sean tratados con antirretrovirales adecuadamente y que de ellos el 90% tengan carga viral no detectable. Si nosotros logramos alcanzar estas metas, lograríamos reducir bruscamente la epidemia con el VIH. La pregunta es, ¿estamos alcanzando estas metas? Y estos son los datos a nivel global de lo que ocurre en el camino hacia estas metas trazadas. Si vemos el porcentaje de personas que viven con VIH, o sea, aquellas que saben su estado serológico, es el 75%. Para llegar a la meta nos falta un porcentaje de gente seguir diagnosticando, de las cuales un 59% se encuentra bajo tratamiento y de las cuales un 47%, que es la tercera columna, tienen carga virales no detectables. Veamos entonces esos porcentajes, cómo repercute en el número de personas. Personas a nivel global, datos del 2008, que necesitan ser diagnosticadas. Hay un estimado de 5.7 millones de personas que faltan ser diagnosticadas de VIH para alcanzar la primera meta del 90. Personas que deberían estar bajo tratamiento. Hoy tenemos el 59% de las personas. Necesitaríamos incorporar a 8 millones de personas más bajo tratamiento. Por lo tanto, hay que expandir urgente el acceso a la medicación. Y por último, personas que tienen carga viral no detectable. Estamos hablando que hay un 47% que necesitaríamos 9 millones de personas más con carga viral no detectable para alcanzar la tercera meta del 90. Como verán, los desafíos a nivel mundial para alcanzar las metas propuestas por el Programa de Naciones Unidas es un gran desafío. Vamos a hablar ahora de lo que ocurre en Argentina. Argentina tiene una población aproximadamente entre 40 y 44 millones de personas. Se calcula hay un estimado entre 120.000 y 130.000 personas infectadas con el VIH. Conocen su condición, acá dice en el slide, un 50%, yo les diría que hay un 60-70% conocen su condición. Y que hay aproximadamente unas 60.000 personas bajo seguimiento. Pero estos datos los vamos a ver un poquito más actualizados en los siguientes slides. Simplemente me parece que hay que recordar que la epidemia en Argentina es una epidemia de características, desde el punto de vista epidemiológico, definida como epidemias concentradas. Si uno toma la población general, hay 4 personas infectadas por cada 1000 habitantes en Argentina con VIH. Pero si uno analiza a determinados grupos o comportamientos, ustedes ven que esos porcentajes aumentan y se concentran en determinados grupos. Así tenemos que en los hombres que tienen sexo con hombre, la gente gay, estamos hablando de entre 8 y 12% de la prevalencia. En usuarios de drogas en general son todos inhalatorias, oscilan entre el 5 y el 8%, mientras que en trabajadores o trabajadoras sexuales la prevalencia es del 5% y en la población trans se habla de un 30% de prevalencia de infección por VIH. Veamos ahora cómo está Argentina para alcanzar esas metas del 90-90-90. Hoy sabemos, o se estima, que las personas infectadas por VIH en Argentina son, como les dije anteriormente, entre 120.000 y 130.000 individuos. Los datos de salud pública dicen que hay registrados 8.500 diagnosticados. Por lo tanto, en Argentina hay unas 30.000, 36.000, 40.000 personas que desconocen que se encuentran infectadas por el VIH. Y bajo tratamiento de estas 85.000 personas se encuentran 70.000. ¿Cómo impacta esto en 90-90? Muy bien, 132.000 personas, como les dije, con infección por VIH. Necesitamos diagnosticar 34.000 personas y necesitamos poner en tratamiento otras 37.000 personas. Por lo tanto, el desafío proporcional es un desafío en cuanto a lo que falta y a lo que se ha logrado, es un desafío bastante importante. A medida que nos vayamos acercando a las metas, cada vez va a ser más difícil. De hecho, que no van a ser alcanzadas para el 2020, como dice la transparencia. Uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina es lograr avanzar en el diagnóstico. Y lo primero que nos preguntamos, ¿qué es un diagnóstico tardío? Se define el diagnóstico tardío a aquellas personas infectadas por VIH que se les diagnostica con sintomatología clínica, o sea, cercana al SIDA. Como ustedes habían aprendido en micro 1, han pasado ya varios años de su infección y comienza el síndrome de inmunodeficiencia, la enfermedad. Y si ustedes ven que en la Ciudad de Buenos Aires el 20% de los varones que se diagnostican es en forma tardía y las mujeres en un 14%. Pero si tienen en cuenta las zonas, por ejemplo, o las regiones de Argentina como el NOA, del noroeste argentino, tenemos un 40% de los hombres llegan con diagnóstico tardío y un 20% de las mujeres. En la región Cuyo, un 39% de los hombres y un 16% de las mujeres. La primera pregunta que surge viendo este gráfico, de acuerdo a los diagnósticos tardíos clasificados según sexo y región, es ¿por qué las mujeres tienen menos diagnósticos tardíos? Bueno, porque en Argentina se implementó que para todas las embarazadas es obligatorio ofrecer el test de VIH. Por lo tanto, en general, la mujer ha tenido una mayor accesibilidad al diagnóstico que el hombre. Por otro lado, es en el caso del hombre, la no detección o el no pensar la posibilidad de que pueda estar en riesgo de una infección por VIH. Y esto se ve reflejado mejor en el siguiente slide, donde ustedes pueden ver en un estudio que se hizo, si bien fue en el 2011, yo creo que sigue actualizado, porque cuando se evaluaron 206 nuevos diagnósticos en la Ciudad de Buenos Aires, nos encontramos y se le consultó a estas personas en el momento de hacerle el nuevo diagnóstico si habían visitado a un hospital, habían estado en un centro de salud previamente, en el último año. De las cuales estas personas habían estado en un servicio de salud anteriormente y a un 54% le habían ofrecido el test de VIH. Sin embargo, hubo un 46% de estos individuos que había estado en un centro de salud para una consulta médica y no le ofrecieron el VIH. Posiblemente de esas consultas médicas, muchas fueron asociadas a algún tipo de síndrome asociado al VIH, lo cual refleja la falta por parte del servicio biomédico de estar preparado a los distintos niveles para ofertar el test de VIH. Es necesario que se expanda
que se ofrezca más abiertamente el test de VIH para lograr tener diagnósticos en etapas más tempranas. Antes de avanzar con el área de cómo diagnosticamos y cómo monitoreamos la infección, vamos a hablar 2 o 3 palabras acerca de la prevención combinada. Primero, ¿qué es prevención combinada? Ustedes saben que hace un tiempo hablábamos que la prevención de la infección de transmisión sexual es el uso del preservativo. Y hay que usar preservativo, sexo seguro, preservativo, sexo seguro. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, hay muchos estudios que demuestran claramente, especialmente los ha publicado la Organización Mundial de la Salud, que la mejor estrategia para prevenir infecciones de transmisión sexual, desde ya el VIH también, son las estrategias de prevención combinada. Y cuando hablamos de estrategia de prevención combinada para las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, hablamos de estrategias desde el punto de vista biomédico, estructurales y comportamentales. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista biomédico, nosotros podemos realizar ciertas intervenciones para reducir la posibilidad de transmisión de una infección de transmisión sexual y puntualmente del VIH. Por ejemplo, la entrega de preservativos con lubricantes adecuados, el hecho de realizar o promover la realización de la prueba, ampliar el acceso al tratamiento antirretroviral, por lo que les dije antes, mientras más pacientes estén con carga viral no detectable, no están transmitiendo por vía sexual. Tenemos que reducir la transmisión vertical, tenemos programas para lo que se denomina terapia preexposición, la circuncisión argentina no es muy aplicable, y después hay programas para reducción de daño en el caso de usuarios de droga inyectable. A nivel estructural, están con ejemplo, se pueden hacer intervenciones que promueven un ambiente propicio, por ejemplo, la descriminalización de la transmisión en los grupos de poblaciones clave, abordaje de género y trabajar contra la violencia de género, leyes que protejan los derechos individuales de las personas, y esto en Argentina ha habido, Argentina es pionera en todo este tipo de leyes, y por supuesto intervenciones que reduzcan el estigma y la discriminación. Y hay otro abordaje que es el abordaje comportamental, las intervenciones de comportamiento básicamente, que son asesorar cuáles son los métodos que se pueden hacer para reducir el daño, educar en base a una salud integral. Hay que hacer educación entre pares, cuando me refiero a pares son entre estudiantes de medicina, entre población gay, entre trans, o sea que ellos mismos logren hacer campañas para que entiendan, que mejor que sus pares entiendan en base a los comportamientos y cómo se pueden reducir, cambiando esos comportamientos, los riesgos hacia una infección por VIH. Teniendo en cuenta todo lo expresado, para lograr las metas del 90-90-90, es necesario crear una demanda para que la población sea testeada correctamente, o sea, lograr el diagnóstico, y una vez logrado el diagnóstico correcto, llevarlo al paciente hacia un servicio de salud donde pueda recibir los cuidados y básicamente donde pueda recibir la terapia antirretroviral adecuada con el objetivo de obtener una buena adherencia y una supresión viral. Y esto no solo va a ayudar a nivel individual, sino va a ayudar a nivel sanitario en el control de la epidemia del VIH. En base a todo lo comentado, Argentina se planteó como estrategia para avanzar hacia el control de la epidemia, ampliar la oferta activa desde los servicios de salud más allá de la condición de embarazo, o sea, ampliar la oferta del testeo, del diagnóstico del VIH, y por otro lado incorporar herramientas para facilitar el acceso al diagnóstico en el primer nivel de atención, o sea, lograr que los diagnósticos sean hechos en tiempo y forma lo más rápido posible, y de esa forma acceder más fácil a la población. Antes de seguir con este tema, hay 2 temas que me parecen que son súper importantes aclarar para ustedes, que Argentina participa de un programa de Naciones Unidas donde se comprometió hace muchos años en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis congénita. La transmisión materno-infantil del VIH debe ser reducida a un menos del 2%. ¿Qué significa esto? Que cada 100 mujeres embarazadas infectadas por VIH no pueden nacer más de 2 chicos HIV positivo, y que la incidencia de sífilis congénita se debe reducir a 0,5 casos o menos, incluyendo los mortinatos por cada 1000 nacimientos vivos. Vamos a volver a insistir en este tema. En el caso del VIH, 2 chicos cada 100 madres HIV positiva para considerar que la infección está bajo control. Argentina tiene indicadores que en algunas partes del país es del orden del 3%, pero en algunas otras regiones del país llega al 7%. O sea que estamos por arriba de las metas que se comprometió el país con los organismos internacionales de reducir la transmisión materno-infantil. Es un trabajo que todavía tenemos pendiente. Por otro lado, la incidencia de sífilis congénita, que hay que reducirla a 0,5 casos o menos cada 1000 nacimientos vivos, Argentina tiene cifras que hoy están oscilando casi a 2 casos por cada 1000 nacimientos vivos, o sea, 4 veces más de lo que uno podría esperar. Como nuestro país continúa manteniendo transmisión vertical, es decir, transmisión madre-hijo, es importantísimo tratar de definir el diagnóstico antes de los 3 meses de edad, porque eso le va a cambiar la expectativa de vida al niño, porque iniciamos el tratamiento antirretroviral lo más rápido posible. La muestra, o el momento donde se toma la muestra del recién nacido es en el momento del nacer, a las 24 horas, al mes y a los 2 meses. Se hace en cada muestra carga viral. Si en las 3 muestras de carga viral es no detectable, consideramos que el chico no está infectado y se le hará una serología de control a los 18 meses, por supuesto, bajo control pediátrico. Ante la carga viral detectable con un valor determinado, en cualquiera de las 3 muestras es diagnóstico. Ante la no disponibilidad de carga viral podemos hacer una PCR. La PCR en general estamos hablando de la no cuantitativa, pero frente a una reacción positiva de PCR se recomienda insistir en hacerle una carga viral en la misma muestra y de esa forma cerrar el diagnóstico. Esto, insisto, porque es fundamental para que los chicos puedan cambiar su expectativa de vida al diagnosticarlo lo más rápidamente posible. Y ahora, permítanme, vamos a introducirnos al campo de los diagnósticos y me gustaría dar 2 palabras sobre qué son los test rápidos. Los test rápidos son test que permiten obtener un resultado positivo, reactivo o no reactivo o negativo en poco tiempo, 10 minutos, 15 minutos. El avance biotecnológico ha sido tan grande que por ser rápido, en algún momento había prejuicio de que preferían los test convencionales que demoraban 2 horas. Hoy, el avance biotecnológico nos está indicando de que los test rápidos son tan buenos como los test estándar. ¿Y eso en qué se basa? En evaluar el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Ustedes vieron estos términos al comienzo de microbiología, que un valor predictivo negativo
es cercano al 100%, quiere decir que un resultado negativo es prácticamente un verdadero negativo. Un valor predictivo positivo cercano al 100% nos garantiza que la positividad es una verdadera positividad. El término que acabo de usar es para un fácil entendimiento. Entonces, los test hoy que hay para diagnóstico rápido en microbiología, y estos son algunos de ellos, hay para tuberculosis, para HIV, para hepatitis C, hepatitis B, influenza, malaria, estreptococo. Y seguramente de algunos otros más iban a seguir, porque hoy la tendencia es profundizar la temática con estos desarrollos biotecnológicos de obtener el diagnóstico lo más rápido posible. Entonces, en Argentina se decidió implementar el diagnóstico rápido y, por otro lado, empezar a reemplazar el famoso Western blot de diagnóstico, que ustedes ya lo han visto en los trabajos prácticos, por métodos moleculares y dejar al Western blot en casos de situaciones especiales que vamos a ver prontamente. Entonces ahora vamos a hablar de los distintos algoritmos que se pueden usar para alcanzar un diagnóstico por VIH. Vamos a empezar con un primer esquema mostrando que cuando se emplea un test rápido, recuerden que la performance del test rápido debería ser un test rápido que tenga un valor predictivo negativo cercano al 100%, en general los que están en el mercado son del 99-100%, y un valor predictivo positivo en el orden del 96 al 98%. Entonces, cuando ese test rápido da negativo, nosotros podemos considerar que el paciente no posee anticuerpos contra el VIH, o sea que tiene un resultado negativo. Cuando es positivo, recomendamos realizar pruebas suplementarias para la confirmación diagnóstica. ¿Cuáles son esas pruebas complementarias para la confirmación diagnóstica? Son la carga viral, el recuento de CD4 y un eventual Western blot. El hecho de tener carga viral con un valor determinado y CD4, mejor dicho la relación 4 y 8 invertida, nos está indicando que estamos en presencia de una infección por VIH. Supongan el caso de que tenemos un test rápido positivo, una carga viral no detectable y un recuento de células CD4 en valores normales y no relación 4-8 invertida. En este caso la única alternativa es realizar el Western blot, porque puede ser un paciente denominado controlador elite, aquel que puede controlar la infección y al no tener carga viral ni valores alterados de CD4 es muy difícil llegar a su diagnóstico. Lo único que nos queda es hacer el Western blot, donde vamos a ver las distintas bandas contra las proteínas virales. Recuerden que el Western blot detecta anticuerpos. Las proteínas virales son las que están fijadas y nosotros vamos a detectar los anticuerpos que se van a fijar a esos antígenos. Este caso especial del Western blot o de estos controladores se da en menos del 5% de los nuevos diagnósticos. O sea que como ustedes verán, Argentina tiene 4 individuos cada 1000 individuos. La mayor parte de los diagnósticos que se hagan por HIV van a ser negativos. Y de la mayor parte de los positivos tenemos que tener 100 diagnósticos positivos para encontrarnos con 2 o 3 que eventualmente puedan llegar a ir a Western blot. O sea que la frecuencia de realización de Western blot es prácticamente muy baja. Hoy el 95% de los nuevos diagnósticos se cierran con el valor de carga viral y el recuento de CD4. Vamos a ver acá la combinación de dos inmunoensayos. O sea, se realiza un ensayo 1 al cual da negativo, entonces se informa que es negativo, igual que el test rápido. Pero si hacemos una ELISA y da reactivo, uno puede hacer una segunda ELISA y si esa ELISA da positivo es confirmación diagnóstica. Y esto es porque a veces los grandes hospitales cuando procesan muestra, o mejor dicho, de acuerdo al sistema, los médicos mandan orden para hacer ELISA, luego mandan orden para hacer ELISA y a veces las obras sociales no autorizan la carga viral hasta no tener los ELISA positivos. Depende de cómo se maneja, pero 2 ELISAs de distinto formato o 2 test rápidos de distinto formato, cuando dan reactivo es considerado valor diagnóstico. El valor predictivo positivo es superior al 99.6%, claramente positivo. Y en estos casos, una vez que es positivo, bueno, el médico decidirá enviar la muestra para carga viral y CD4 para realizar el monitoreo del paciente. En caso que haya una discordancia entre ambos test, se debe directamente hacer carga viral y CD4 para resolverlo. Una vez que la infección esté establecida, lo que están viendo aquí es el esquema de la patogenia del HIV. Veamos la línea roja, infección por HIV, activa replicación viral, altos títulos de virus, altos títulos de carga viral, control de la viremia, el set point viral, o sea, se establece la viremia circulante y luego de un tiempo, meses, años, puede reactivarse nuevamente por producto de la inmunodeficiencia. Aquí ven la caída de CD4, que en su evolución natural nunca se recupera a los valores normales, hay una caída permanente, y en línea punteada la presencia de anticuerpos. Basado en esto, uno lo que hace es, para monitorear, es la carga viral, para determinar el valor, el recuento de CD4, y ahora vamos a ver, ante una posible falla terapéutica, cómo monitoreamos la resistencia a los tratamientos. Tenemos que tener en cuenta lo que es dinámica viral y resistencia antivirales. Recuerden que cuando uno tiene una población, que son los puntos verdes de un individuo infectado, uno se somete a una presión de droga y va a haber una selección natural. En este caso, ustedes saben que se usan terapias de alta eficiencia donde la mayor parte de las cuasiespecies virales van a ser impedidas en continuar su ciclo de replicación. Pero seguramente alguna de ellas va a escapar. Al principio a niveles tan bajos que no lo vamos a poder detectar, pero a medida que pase el tiempo, los años, puede haber una ligera replicación de estas nuevas partículas virales, o mejor dicho, estas partículas virales que han logrado evadir tanto al sistema inmune y a la presión de la droga y empezar a ser mayoritarias y cuantificadas por carga viral. Entonces, a partir de una cepa sensible, a presión de droga, y con un tiempo hemos logrado seleccionar resistencia. Esto le pasa a los individuos. Y hay drogas que tienen menores niveles de resistencia, o mejor, más difícil realizar la selección que en otras, dependiendo de las drogas. Aquí vemos el mismo ejemplo con el gráfico de carga viral. Cargas virales altas, cuasi especies virales, clones sensibles, resistentes mezclados, gran variabilidad genética, hay presión ejercida por la droga, no se olviden que también hay una presión inmune, hay clones de resistencia que pueden escapar a esta presión, son minoritarios, pero luego pueden llegar a pasar a ser mayoritarios y lograrlos cuantificar, y eso se ve reflejado en un aumento de la carga viral. Ya que estamos en este gráfico, estos clones resistentes pueden infectar a un nuevo individuo y por lo tanto el individuo ser infectado directamente con cepas resistentes. Pero en esta dinámica, si el individuo supónganse es infectado por cepa resistencia y sigue su curso natural, en general el virus salvaje, el virus más sensible, tiene una mejor capacidad replicativa y el que va a predominar en la población viral después de unos meses, pasando a niveles cuantificables inferiores las cepas resistentes. Y acá tiene un ejemplo de distintas cuasiespecies, distintos pacientes, lo ponemos siempre como un esquema de entender.
Las cuasiespecies virales son todas genéticamente relacionadas, pero por ejemplo, acá tenemos el ejemplo para decir por qué a veces una droga responde mejor a un paciente que otro, depende de su composición. Si nosotros tratamos con 3 drogas, barreremos la mayor cantidad de cuasiespecies virales sensibles a esas drogas que estamos otorgando, pero alguna puede lograr escapar a la presión de esas drogas. Y así, a veces las respuestas individuales son distintas a lo esperado. ¿Cómo evaluamos estas cuasiespecies virales? Podemos evaluarlas obteniendo una secuencia consenso. A partir de esa secuencia consenso, nosotros podemos detectar mutación. Y acá tienen un claro esquema de lo que pasa a nivel genómico cuando usted tiene un templado. Recuerden que el codón es un aminoácido, RNA, código genético. Así tenemos, por ejemplo, que un codón formado por ATG forma la metionina, pero si se produce una mutación donde cambia una base, la metionina pasa a valina y ahí se produce un cambio de sentido, hay un cambio de aminoácido y este cambio de aminoácido puede hacer el cambio del comportamiento de la enzima. Y así este ejemplo no es teórico sino real, donde la mutación en el codón 184 de la transcriptasa reversa en un cambio de metionina a valina está asociado a resistencia a varias drogas. Acá le mencionamos algunas. Para lo cual, para poder detectar esos cambios, lo que uno hace es una secuenciación nucleotídica por método Sanger, que seguramente ustedes ya lo han visto, y ahí se comparan con secuencias patrones, y esto se hace todo por software, donde se compara las muestras o la secuencia de los pacientes a secuencias altamente sensibles y se van a detectar los cambios de mutación. Esto no se hace manual, sino lo hace a través de un software. La comparación de las secuencias se realiza a través de bases de datos, algunas institucionales como la de Stanford, otras abiertas y otras de compañías, y básicamente lo que uno obtiene después de la interpretación a través de este estándar es un reporte donde a ustedes le dan el nombre de los fármacos, la característica del fármaco y los niveles de resistencia a una droga determinada. Como acá ven, todo en verde está lo susceptible, en rojo son los distintos niveles, y aquí el informe les da qué mutaciones, esta es la región de la transcriptasa reversa, esta es la región de la proteasa, qué mutaciones han sido detectadas asociadas a resistencia, y de esa forma uno puede reseleccionar la droga adecuada para continuar los tratamientos. El abordaje del control de la epidemia del VIH requiere que la comunidad biomédica entienda que las estrategias deben ser multidisciplinarias, por lo tanto el abordaje es multidisciplinario y nuevamente les recuerdo que lo más importante es crear una demanda para testear, hacer el diagnóstico en tiempo y forma, poner a los pacientes bajo control del sistema de salud, un tratamiento estándar adecuado de antirretrovirales que aseguren la supresión viral y la adherencia en el paciente. Esto nos permitiría acercarnos hacia el control de la epidemia. Muchas gracias.